Bienvenidos segundo año a la clase de esta semana. Vamos a darle cierre ya a la unidad de sistemas materiales y para eso vamos a trabajar los últimos dos conceptos que nos faltan, que son el concepto de solución saturada y solución sobresaturada. Para ello vamos a repasar algunas cuestiones que ya trabajamos clases anteriores, sí, pero bueno, no está de más repasarlas para tenerlas un poco más frescas y entender mejor el tema. Bien, primero que nada, ya sabemos que una solución es un sistema homogéneo, si esto ya lo venimos trabajando hace rato, quiere decir que tiene una única fase, visualmente es uniforme y está formado por al menos dos sustancias y las mismas vamos a decir que son miscibles. ¿Qué quiere decir este término? Quiere decir que se pueden disolver entre sí, como por ejemplo el caso del agua y el azúcar o el agua y la sal. Cuando dos líquidos son no miscibles, quiere decir que no logran disolverse entre sí, como por ejemplo el agua y el aceite. Ahora bien, en una solución, ¿sí?, en donde los líquidos sí son miscibles, sí se disuelven, los dos componentes que forman parte de la misma reciben cada uno un término, así que ya lo estuvimos trabajando, que es la denominación de soluto y solvente. Sabemos que el soluto es el componente que está en menor cantidad, ¿sí?, y el solvente el que está en mayor cantidad. El solvente siempre suele disolver al soluto. En esta imagen en particular, si tenemos un ejemplo ya trabajado en clase, si en donde el solvente es el agua, que está en mayor proporción, disuelve al soluto, en este caso que es la sal, y forma finalmente este sistema homogéneo de una fase que llamamos solución. Ahora bien, si estas soluciones, como ya vimos anteriormente, pueden clasificarse según su estado de agregación, es decir, si son sólidas, líquidas o gaseosas. Y esto va a quedar determinado, ¿sí?, por el solvente que forma parte de la misma, ¿sí? Si nosotros pensamos en el ejemplo de la sal húmeda, ¿sí?, cuando se nos humedece la sal en el paquete, en la cocina, ¿sí?, esa sal está en estado sólido, ¿sí?, sería el solvente, y el soluto es el agua, ¿sí?, la humedad que está presente en el mismo. Entonces, en ese caso en particular, como el solvente, que es la sal, está en estado sólido, voy a decir que esa es una solución sólida también. En el caso de la atmósfera, ¿sí?, la capa gaseosa que está alrededor de nuestro planeta, ¿sí?, en esa capa gaseosa, en donde tenemos oxígeno, dióxido de carbono y un montón de gases, también hay agua líquida, ¿sí?, en forma de gotas. Ese sería un soluto, ¿sí?, pero como la mayor cantidad de componentes está en estado gaseoso, ¿sí?, vamos a decir que esos son los solventes y por ende esa solución es una solución gaseosa. En resumen, entonces, el estado de agregación de mi solución va a quedar determinado por el estado de agregación del solvente. Si el solvente es sólido, la solución será sólida; si el solvente es líquido, la misma será líquida; y si el solvente es un gas, la solución va a ser una solución gaseosa. Ahora bien, otra cosa que conocíamos o que estuvimos charlando de las soluciones es que las mismas tienen una concentración y que esta concentración va a depender de cuánto soluto haya en la misma en relación a la cantidad de solución o a la cantidad de solvente, ¿sí? Sabemos que tenemos soluciones más diluidas cuando hay poquito soluto o soluciones más concentradas cuando hay una mayor cantidad de soluto en la misma. Para poder medir esta concentración, nosotros aprendimos que existe un valor, que es el porcentaje masa en masa, que nos indica numéricamente cuál es el valor de la concentración. Cuanto más alto es el valor del porcentaje masa en masa, decimos que esa solución está más concentrada, ¿sí? En esta imagen en particular, si nosotros tenemos distintos recipientes con agua, ¿sí?, en donde nosotros disolvimos tinta, obviamente el sistema más concentrado es el que tiene la coloración más intensa, la coloración más fuerte, debido a que tiene más soluto, que en este caso es la tinta. Ahora bien, ¿sí?, en relación a estos dos conceptos, ¿sí?, vamos a poder explicar o vamos a poder extraer dos nuevos que no trabajamos hasta la fecha y que son los que me interesa que aprendamos en esta clase en particular, que son los conceptos de solución saturada y solución sobresaturada. Una solución saturada, ¿sí?, la tengo que pensar como una solución que tiene la máxima cantidad de soluto posible, ¿sí? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Sí? De la siguiente manera. Por ejemplo, ¿sí?, la sal que nosotros utilizamos para cocinar en casa es cloruro de sodio. Esa sal, ¿sí?, digamos como límite podemos disolver en 100 gramos de agua 36 gramos de la misma.
¿sí? Eso lo podemos hacer en casa tranquilamente. Si tenemos una balanza, podemos pesar 100 gramos de agua en la misma y aparte 36 gramos de sal. Esa cantidad de sal es la máxima cantidad que yo puedo disolver en esos 100 gramos de agua. ¿Qué pasa? Si yo quiero agregar un poco más de sal, ya no voy a poder disolverla, ¿sí? Y ahora vamos a explicar qué es lo que ocurre. Pero bueno, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Las soluciones saturadas son aquellas que tienen la máxima cantidad de solutos, no puedo agregar más, ¿sí? ¿Por qué no puedo agregar más? Y porque si yo estoy diciendo que en 100 gramos de agua solo puedo disolver 36 gramos de sal y yo quiero agregar, por ejemplo, 37 gramos, 38 o más cantidad de sal, esa sal que quiero agregar por encima de los 36 gramos no se va a disolver y va a quedar en el fondo del recipiente. Al no poder disolverse dicha sal, la voy a poder ver, también voy a poder ver el agua, quiere decir entonces que voy a ver dos fases y por ende ese sistema es un sistema heterogéneo. Entonces, en resumen, ¿sí? Una solución saturada es aquella que tiene entonces la máxima cantidad de soluto y no le puedo agregar más porque si le agrego más soluto se va a transformar en un sistema heterogéneo, ya que el mismo no se va a disolver y va a quedar en el fondo. Ahora bien, ¿sí? Hay unas soluciones que no son saturadas, sino que se llaman sobresaturadas, es decir, que están un poquito por encima de las saturadas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir que son soluciones que tienen más soluto del que normalmente podríamos disolver, ¿sí? ¿Cómo logramos disolver más soluto del permitido? Calentando la solución. Si yo estos 100 gramos de agua que tenía antes los pongo a calentar en un recipiente, al elevarse la temperatura del agua, voy a poder disolver más de 36 gramos. Voy a poder disolver aproximadamente unos 38 gramos, ¿sí? Quiere decir entonces que al aumentar la temperatura de mi solución, yo voy a poder agregarle más soluto, ¿sí? del que pudiera agregarle si esta estuviera fría o estuviera a temperatura ambiente. Esas soluciones se llaman soluciones sobresaturadas. Les agrego más soluto del que podría agregarle si estuvieran frías. Ahora bien, ¿sí? Junto a este video les voy a dar un link para que vean un experimento en donde se fabrica una solución sobresaturada. Yo acá hice 3 capturas, 3 imágenes, para que ustedes puedan entender un poquito mejor este concepto, ¿sí? En la primera imagen, ¿sí? Yo tengo un tubo de ensayo en donde hay agua caliente y ahí yo disolví más sal de la que podría disolver si ese agua estuviera fría. ¿Qué pasa? Si pasa el tiempo, van a ver que el agua dentro del tubo de ensayo obviamente se va a ir enfriando y a medida que se enfríe va a perder poder de disolución este agua porque justamente se enfrió y ese soluto extra que yo agregué va a empezar a quedar en el fondo del recipiente y por ende eso ya no va a ser una solución sino que va a ser un sistema heterogéneo. Entonces, en resumen, ¿sí? Nosotros podemos encontrar distintas soluciones en función, ¿sí? de la cantidad de soluto que haya. Si son diluidas, como dijimos antes, es porque hay poquito soluto en las mismas. Si son concentradas, es porque hay bastante soluto y me estoy acercando al límite, ¿sí? de soluto que yo puedo disolver. Cuando llegué a ese límite de soluto máximo que puedo disolver, digo que la solución está saturada. No puedo agregar más soluto, porque si agrego de más, se va a ir al fondo. Pero si yo caliento ese líquido, voy a poder seguir agregando más sal de la que podría normalmente, si el sistema estuviera fría, y ese sistema entonces va a ser una solución sobresaturada en la que gracias al calor yo pude disolver más soluto del posible en condiciones normales. Muy bien, estos conceptos entonces dan cierre a lo que sería la unidad de sistemas materiales. Hasta acá llegamos. Continuaremos aprendiendo de estos sistemas unos años más adelante en la escuela. Así que bueno, espero que hayan entendido. ¿Sí? Cualquier pregunta que tengan, ya saben que me la pueden hacer cuando quieran. Les dejo un saludo y que sigan bien.